Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo. Vamos a empezar, vamos a declarar. Tomen sus Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida y no de muerte, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca más seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. Versículo 10. Ya lo vimos un poco la semana pasada. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, el que ama a todo el mundo. No. No. Al prójimo. No todo el mundo es tu prójimo. Eso ya lo hemos visto y repetido varias veces. Pero es que dice el pastor tal, dice el reverendo tal, dice el papa tal. Cuerno lo que digan. La palabra Jesús se dio el trabajo de explicar por medio de una parábola a quién se refería a él cuando decía tu prójimo. Y mostró 3 tipos de personas, y de esos 3 tipos solo uno era el prójimo, los otros 2 no. Hermano, ¿por qué usted hace tanto énfasis en eso? Porque el diablo es experto en confundir a las personas. Y él usa lo bueno en los creyentes para a través de eso llevarlos al error. Hay mucha gente muy bien intencionada, pero de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, dice un dicho, reza un refrán. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Así que no basta con ser bien intencionado. Ay, es que yo soy muy sincero. No basta con ser sincero. Ay, es que yo amo mucho. No basta con que haya amor. Se requieren otras cosas. Dios se lo dijo a Caín. Caín trajo del fruto de la tierra. Trajo su esfuerzo.
trajo su sangre, sudor y lágrimas, pero no fue enaltecido. Trajo un sacrificio del fruto de la tierra, pero su ofrenda no fue más excelente que la de Abel. Y se enojó. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Si bien hicieres, no serás enaltecido. No le dijo si haces el bien. Muchos hermanos confunden, si bien hicieres, hay que hacer el bien. No, si bien hicieres, ¿qué significa? Si haces lo que tienes que hacer. No lo que a ti te parece, no lo que sientes, no lo que es que yo creía. No, averigua. Porque el enemigo usa esa trampa. Y entonces hay un montón de creyentes defraudados, heridos, lastimados, porque es que yo a estas personas les ayudé y yo hice esto, y cuando yo he necesitado ayuda, ellos no han sido recíprocos. ¿Ya? Y te mortificas, ¿eh? Pero ¿quién te mandó a que los ayudes? Es que yo pensé, es que está bien que pienses siempre que tu mente haya sido renovada con la palabra. Yo recuerdo el caso de un hermano que no voy a decir quién es, pero seguro ya varios saben esta historia. Que estábamos ahí un día, van y le piden, querían que sea garante en algo. Alguien quería pedirse un crédito y querían que el hermano sea aval. Y el hermano no quería. Porque, bueno, yo no lo culpo en eso. O sea, los otros hermanos no es que fueran íntimos, gente, no, eran hermanos, gente que conocía de la iglesia, ¿no? Y querían que los avale. Entonces el hermano este aquí me dice, oye, Elliot, en la palabra habla algo acerca de esto, no sé. Sí, le digo, hay una parte. Se le iluminaban los ojos, le brillaban sus ojitos de felicidad. ¿Dónde? Y le muestro. Y hay una parte donde Dios claramente dice, no salgas por aval. No, hijo mío, si viniere, no salgas como garante, no seas aval. Ahora, es Dios. Es el que envió a su hijo a morir en la cruz. O sea, ¿tú crees que vas a amar o vas a desearle el bien a alguien más de lo que Dios se lo desea? O sea, habría que ser bien soberbio para pensar eso, ¿no? Obviamente que no. O sea, nosotros no vamos a amar a nadie más de lo que Dios es capaz de amar. Jesús lo dijo, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? Si le pide un huevo le da un escorpión, si le pide un pez le da una serpiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si ustedes siendo malos no hacen estas cosas, ¿cuánto más Dios? No vamos a amar a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, a nadie lo vamos a amar más de lo que Dios los ama. Y ese Dios de amor que envió a su hijo a morir en una cruz, dice, si tu hermano viene y te pide que seas garante, que seas aval, no lo avales. No seas garante. Ay, Señor, pero qué egoísta, si yo puedo. Bueno, hazlo, pero no te quejes después. Porque si Dios dice que no lo haga, ay, pero ¿por qué el Señor es así? Porque Dios sabe que la gente puede tener la mejor intención. No, sí, yo lo hago, ya después te voy pagando. Pero pasan cosas y se empiezan a atrasar en el pago. Y el que está con la soga al cuello eres tú. Y el intranquilo eres tú porque a ti es el que te van a cobrar. Y entonces tú empiezas a llamar al hermano. Hermano, mire, me han llamado al banco que no ha pagado. Ah, sí, es que tuve inconveniente, pero no se preocupe, hermano, ya lo voy a pagar. Pero te sigue llamando el banco, y te sigue llamando, y te sigue llamando. Y entonces lo llamas al hermano y de repente un día, cosa curiosa, extraordinaria, nadie se la ve venir, el hermano no te responde.
Y ahora, el Dios que diseñó al ser humano y sabe cómo funciona el ser humano, te dice, no hagas esto. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios egoísta? Porque quiere que vivas en paz. No te inventes problemas. La vida sola va a traer problemas. No necesitas buscártelos ni inventártelos. Solitos van a venir. En los que puedas evitar, evítalos. Yo le mostré a ese hermano, sí, el hermano feliz. Al rato viene el otro hermano, y mira, hermano, es que no puedo hacerlo. No puedo porque la palabra me lo prohíbe. Entonces, sí, mira, aquí está. Y lo había dejado ahí con su marcador, ¿no? Con su pitita. Mira, aquí dice, todavía lo coloreó. Ay, mira, aquí está, mira. Hijo mío, si no salgas. Entonces yo no le puedo desobedecer a Dios, varón. Yo lamento, pero no puedo. Tu hermano se quedó, pero hermano, no, es que tú me estás pidiendo que desobedezca a Dios. ¿Qué me espera si desobedezco a Dios? ¿En qué voy a entrar? ¿En maldición? Y estaba escuchando. Estaba que me reía adentro, pero dije, bueno, o sea, no está equivocado. No está equivocado. La gente, hay personas, sí me he topado algunas veces con creyentes, pero he de decir que en ese momento en el que ellos tenían este razonamiento, la verdad es que ignoraban mucho de la escritura. No tenían mucho conocimiento de la palabra. Y entonces por eso asumo que pues tenían una forma de pensar tan nociva para sí mismos, ¿no? Tan tóxica. Así creían que ellos tenían que hacerle, que quedar bien con todos, que tratar de alegrar a todos. Esto se lo he escuchado al pastor Joel Osteen, ¿no? Si tú vives tratando de hacer felices a todos, te garantizo que hay una persona que no va a ser feliz. ¿Sabes quién es, no? Vas a ser tú. Tú vives tratando de complacer a todos y de hacer felices a todos, tú vas a ser infeliz. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no te ha mandado que hagas eso. No le ha mandado a nadie a hacer eso. Hay partes de la palabra que algunas personas, bueno, digo, ay, hermano, qué egoísta. No es egoísmo, es evitarte problemas. O sea, el deseo de Dios, ¿cuál es? Que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el deseo de Dios. Dios no desea que sus hijos mueran jóvenes, mueran pronto. Hermano, pero y este pastor y este hermano, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué se fueron antes? Uno, la razón principal, determinante, querían irse. Siendo totalmente honestos, querían irse. He conocido muchas personas que se han ido, jóvenes. He conversado en algún momento con ellos y todos eran lo mismo, querían irse. Ahora, ¿por qué querían irse? Por ideas cerradas, porque no estaban oyendo la voz de Dios, por diferentes factores, pero querían irse. ¿Y por qué llega a una conclusión? Necesariamente porque estás oyendo otras voces, estás haciendo las cosas mal. He conocido a gente que Dios le habló en su momento de cambiar ciertas cosas en su vida, no quisieron hacerlo. Así, simple y sencillo. No quisieron hacerlo. Y no fue que pues desobedecieron a Dios y a las semanas estaban yendo a su presencia, no. O sea, temas en los que Dios les habló años, décadas.
hablándoles. Deja esto, suelta esto, suéltalo, suéltalo, no lo lleves, no lo cargues, suéltalo. No, pero es que está cansado, hermano. Suelta eso, déjalo. Hijita, hijito, deja eso. No, es que está en la televisión. ¿Y cómo me hablaron así? ¿Cuándo pasó eso? Hace 20 años que tenía, pues. O sea, déjalo. Lo cargan, lo rumian, lo mastican 20, 30 años y Dios hablándole, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Llegó el momento en el que ya la salud se vio afectada. ¿Pero por qué, hermano? Porque nuestro cuerpo... ¿Cuántos saben que no estamos diseñados para respirar bajo el agua? ¿Qué pasa si lo intentas? Te ahogas, te mueres. Pero en el agua hay oxígeno, hermano. Sí, pero nuestro sistema respiratorio no está diseñado para tomar el oxígeno del agua. Lo podemos hacer con el que está en el aire, pero no del agua. Pero hay quienes sí lo hacen. ¿Quiénes? Los peces. Sí, ya pues son peces. Tú no eres un pez, no tienes branquias, no tienes escama. No eres un pez. No te va a funcionar. Algunos sí pueden vivir en ese ambiente, pero tú no. No fuiste diseñado para eso. No hemos sido diseñados para vivir preocupados. No hemos sido diseñados para vivir amargados. No hemos sido diseñados para vivir resentidos. No estamos diseñados para eso. ¿Y qué pasa si intentamos vivir de esa forma? Lo mismo que si intentamos respirar bajo el agua. Vamos a morir. Va a tardar un poco más, pero va a pasar lo mismo, porque no estamos diseñados para eso. Nuestro cuerpo no está diseñado. No está hecho para vivir así. Cuando una persona vive en estado de alerta, está en modo de supervivencia, hay una sustancia que el cerebro segrega llamada cortisol. El cortisol ayuda a sobrevivir, pero te ayuda un rato, minutos. No es para que lo tengas horas, mucho menos días. Definitivamente no años o décadas. Pero hay gente que empieza a vivir de esa forma. Tristemente sí, hay personas que tienen infancias complicadas o que a través de su vida le pasan eventos duros, difíciles, traumáticos. Y a veces no saben cómo salir de allí, porque ya se acostumbraron. Y algo que se ha descubierto no hace mucho es que el cortisol es adictivo. Cortisol, perdón, es adictivo. O sea, la gente se llega a acostumbrar a vivir con eso. Y no solo se acostumbran, sino que buscan estar de esa manera. Buscan vivir siempre en estado de alerta y pasan de un ambiente a otro. ¿Cómo te das cuenta? Si te encuentras con una persona que no importa dónde esté, siempre tiene el mismo problema, en el colegio, en su casa, en el trabajo, en todas partes siempre hay los mismos patrones. Siempre hay gente que la maltrata, y no estoy diciendo que mienta. Ojo, sí, seguramente pasa así, pero en todas partes, no es mucha coincidencia que siempre estés rodeada de gente así. ¿No les parece que hay algo raro? En todos lados. No hay un espacio donde puedas respirar. Tu casa, la escuela, el trabajo, en todas partes. Siempre hay una persona abusiva, siempre hay otro grupo que te hace bullying, siempre hay gente que te aprecia. En todos lados. ¿Y cuál es la variable común en todas esas ecuaciones? Esa persona.
Porque las personas que están en su casa son diferentes a las que están en su trabajo, son diferentes a las que están en la escuela. ¿Cuál es la única variable común? Él. Entonces, ¿realmente el problema está afuera o está adentro? Gente que se acostumbra y busca. Y si por si acaso en su vida llega a haber cierta estabilidad, cierta paz, van y se meten en algún lugar donde haya ese caos, porque necesitan vivir de esa forma. Pero como no estamos diseñados para eso, el cuerpo va a empezar a pasar factura. El cuerpo se va a empezar a enfermar. Y Dios les habla. Suelta eso. Suelta. Ya viene la advertencia más clara. A la gente, no sé, Jesús lo dijo claramente, pero los creyentes como que no se dan cuenta. Él dijo que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no venía sino a robar, a matar y a destruir. El diablo no se va a conformar con hacerte sentir un poquito mal. Él no viene a hacerte sentir mal. Él no viene a enfermarte, a darte una gripe, que en la pandemia se enfermaban de COVID. Él no viene a eso. Él viene a robar, viene a matar. Jesús dijo que era homicida desde el principio. Dice, sí. Viene a robar, matar y destruir. Yo no entiendo por qué la gente no reacciona. O sea, si me doy cuenta que algo está mal, que me está lastimando, ¿qué estoy esperando? Mi cuerpo ya me empieza a avisar. ¿Qué estoy esperando? O sea, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Que se va a detener simplemente en hacerlo sentir un poco mal? No, él no se va a detener. Tú eres quien tiene que detenerse. Y arrepentirte y dar un giro de 180 grados. Si sigues en la misma dirección, si no te arrepientes, Señor, lloras, pero sigues en lo mismo. Y yo recuerdo haber hablado con estas personas y haberles dicho en su momento, esto es lo que... Y todavía me decían, ven, quédate un rato, quiero hablar contigo. Quedarse así. ¿Por qué estoy así? ¿Qué te ha mostrado el Señor? Esto. Pero es que tú no sabes que es así, así. Yo no estoy discutiendo, yo no voy a pelear, no te estoy... O sea, no es algo que a mí me parezca, es lo que el Señor me está mostrando. Cambias esto, te vas. Porque también me ha mostrado que esto no es algo que te ha hablado recién, que te lo viene hablando hace rato. ¿Por qué se lo llevó el Señor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se la llevó el Señor? Se ha ido al cielo. ¿Y para poder ir yo? ¿Debo también ser bueno? No. Debe ser sal. Si eres bueno o no es 3 puntos aparte. Y la gente después se pregunta, oye, pero si este hermano oraba y era de fe y siempre estaba en la iglesia y todo, ¿por qué pasó eso? De nuevo, número 1, se quiso ir. Número 2, no quiso soltar. Y no fue que, de nuevo, que una semana y pasaron años. Dios le vino diciendo años acerca de eso. El que ama al prójimo. Ahora la Biblia me dice que ame a mis enemigos también, hermano. Sí, pero es diferente que tu amor al prójimo. Te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo lo tienes que amar como te amas a ti mismo. A tu enemigo no te dice que lo ames como a ti mismo. A tu enemigo, ¿cuál es el amor que le das? No lo dejes morir. ¿Qué significa eso? Compasión. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer.
Si necesita financiamiento, dale, financia. No, no te dice eso. A tu enemigo, lo básico, lo elemental. ¿Por qué no te dice que hagas más? Porque es tu enemigo. Porque quiere destruirte. ¿Cómo lo vas a fortalecer? ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿A qué lo estás ayudando? A que te destruya. Ay, sí, pero ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿En serio te tengo que decir quiénes son? En la palabra está clarito. En cuanto a la fe, son enemigos. Y sin embargo, un montón de gente en muchas iglesias tienen la bandera ahí puesta y se ponen a orar y extienden sus manos. Señor, bendice a tu pueblo. Lee tu Biblia. Y fíjate quién es para Dios su pueblo. Hoy por hoy. No, y se agarran la escritura, quédate aquí, reemplazo, que esto, que el otro. Pero lo dice la palabra. Él se los advirtió. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Él lo anticipó. Ya desde Abraham se anticipaba eso. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo lo va a explicar. No dice tus simientes como si hablara de mucho, dice tu simiente como de uno, de Cristo. Desde Abraham ya se había anticipado cómo es que Dios iba a obrar. El plan de Dios siempre apuntó al mundo. ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por ser el mejor? ¿Por ser el más fuerte? No. Y se los dice claramente, no los elijo por ser el más fuerte, ni el mejor, sino el más pequeño, el más débil. Entiendan, era necesario que Israel, en el momento oportuno, cuando tenía que responder, cuando tenía que confirmar el pacto, era necesario que falle. Y por eso se les escogió. Porque de todos los pueblos, el único que le aseguraba ser lo suficientemente torpe como para fallar en el momento clave, era Israel. Y tenían que fallar. Porque si no fallaban, allí acababa la cosa. El Mesías había sido prometido para ellos. Si ellos lo recibían, si ellos lo aceptaban. Y miren que los fariseos lo que hacían era eso. Preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Si ellos lo hubieran recibido, ahí terminaba la redención. Solamente los alcanzaba a ellos. Pero porque ellos lo rechazaron, Él pudo venir a nosotros. Porque ellos no lo recibieron, se nos abrió la puerta a nosotros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos demos cuenta que la venida de nuestro Señor está cada vez más cerca, es cuando más alertas tenemos que estar. En Mateo 22, 23, 24, 25, creo que hasta el 25 es. No, hasta el 24. Jesús les responde a sus discípulos una pregunta, ¿no? Ellos le dicen, dinos, ¿qué es? Él había estado hablando, bueno,
Primero tuvo ese intercambio con los fariseos, ¿no? En los que les dice generación de víbora, sepulcros blanqueados y todos los demás piropos que les mandó. Después pasa por el templo y dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Después sale, ve Jerusalén y dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no me dejaste. No me verás de nuevo hasta que no aprendas a decir Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se aparta. Y entonces cuando se apartan, los discípulos vienen y le preguntan, dinos, ¿qué señal habrá de estas cosas? ¿De qué cosas? De lo que acababa de hablar, la destrucción del templo y de Jerusalén. Y de tu venida. Y del fin del siglo. Y lo primero que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, pero luego empieza a darles diferentes cosas, ¿no? En un momento dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Y sí, no pasó esa generación, porque cerca del año 70, Tito, general romano, que después llegó a ser César, asedió Jerusalén, los judíos se rebelaron y lograron expulsar a los romanos que estaban en Jerusalén. Los romanos se retiraron, pero al rato, lo que fue un par de años, vinieron ya varias legiones y sitiaron Jerusalén y diferentes ciudades. Y los masacraron. Flavio Josefo, un historiador judío, no era cristiano, cuenta que la sangre llegaba a la altura de las rodillas de los caballos, de la cantidad de muertos. Les llegaba hasta esa altura la sangre. Fue una masacre. Ahora, cuando los judíos expulsaron a los romanos fue porque los romanos profanaron el templo. El gobernador de Judea puso dentro del templo una imagen de Zeus, bueno, de Júpiter, y ofreció un sacrificio. Me parece que fue un cerdo que le ofreció en el altar. Recuerden que Jesús les había dicho a los discípulos, ¿no? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Daniel había profetizado en su momento que el templo sería profanado. Y ocurrió en el 317 a.C., cuando Antíoco Epifanes IV profanó el templo. También hizo lo mismo, introdujo una imagen de su Dios y ofreció una cerda ahí en sacrificio, y esto causó que los judíos se rebelaran. Hubo una revuelta y vencieron, lograron expulsar a los griegos. La historia de esto está contada en el libro apócrifo de los Macabeos. Pero bueno, eso pasó. Jesús les dijo a los discípulos que iba a volver a pasar. Cuando vean esto, entonces el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no regrese. Les dijo, cuando vean eso, váyanse, salgan de Jerusalén. Entonces, cuando profanaron el templo, los cristianos, patitas pa' que te quiero, empezaron a hacer su equipaje y salieron. Los judíos se rebelaron y expulsaron a los romanos, tal como habían hecho los macabeos siglos antes expulsando a los griegos. Cualquiera pudo emocionarse, cualquiera pudo decir, mira, como la vez anterior, no, logramos, el Señor nos ha librado de nuestros opresores. Pero Jesús les había avisado, cuando el templo sea profanado, váyanse. Así que a pesar de que habían vencido los judíos, los cristianos, se fueron. No, pero ¿por qué se van si hemos recuperado la independencia? No, nuestro Señor nos dijo que nos vayamos. Y se fueron. Meses después, viene Tito, sitia Jerusalén y los masacra. Si ellos se hubieran quedado allí, hubieran sido masacrados, hubieran muerto. La iglesia en Jerusalén era una de las iglesias más grandes que había, pero se fueron, los creyentes salieron. En cuanto el templo fue profanado, se fueron. ¿A dónde? Por todos lados, llevando el evangelio. Dios no quiere
que nosotros suframos infructuosamente. Una cosa es el sufrimiento producto del esfuerzo. O sea, si tú vas a un gimnasio y empiezas a levantar pesas, vas a sufrir, no es que estás ahí contento, no, o sea, te estás esforzando, sientes hasta un poco de dolor al rato de estar haciendo ejercicio. Ese es un tipo de sufrimiento, pero es un sufrimiento producto de que estás creciendo, de que te estás desarrollando, del esfuerzo que estás realizando. Ese es un tipo de sufrimiento que más podría llamarse esfuerzo, pero sí, hay partes en la palabra en la que habla de sufrir un poco, se refiere a eso, se refiere al esfuerzo que realizas cuando estás desarrollando. Pero el sufrimiento gratis, inútil, el sufrimiento que no deja nada, que no te hace ganar nada, ¿Dios para qué quiere que sufras de esa forma? Sí, Señor, aquí estoy, tú me ves padeciendo por ti, por Él. O sea, tú a tu hijo le pondrías, no sé, piedras en el zapato para que cuando camines se esté hincando, para que... Y eso te causa cierto gozo, cierto placer, porque si haces eso, déjame decirte que tienes un problema bien grave. Anda de verdad y busca ayuda, no está bien. Nadie en su sano juicio se deleita viendo sufrir a sus hijos. ¿Por qué se nos pasa por la cabeza de que Dios sí? O sea, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo? Si alguien hiciera eso, lo denunciamos, ¿o no? Si tú ves una persona que anda torturando a sus hijos, que los tiene ahí, vas y lo ves que el niño está amarrado a un árbol y lo está azotando ahí, oiga, ¿qué está haciendo? Yo lo disciplino como yo quiero, usted no se meta. ¿Te quedas tranquilo? No, vas y llamas a... Policía, están torturando ahí, bueno, porque eso no es disciplina, eso ya es tortura, masacre. ¿Qué pensaríamos? Que esa persona está enferma, endemoniada, está loca, no sé. Pero sí creemos que Dios hace eso. Que Él hace sufrir a la gente y no solo la hace sufrir, sino lo que es peor, que eso lo alegra, que eso lo complace. No lo alegra ni lo complace. ¿Qué gana Él? No gana nada. Ese tipo de sufrimiento Él no lo desea. Hay una parte que dice, se complace Jehová en los sacrificios, en los holocaustos. ¿Cómo era un holocausto, un sacrificio? Agarraban a la vaca, agarraban a la oveja y la degollaban. La sangre salía como una manguera y como un chilguete. ¿Alguien pensó en algún momento que de verdad a Dios eso le agradaba? Que el Dios que cuando dijo que produzca la tierra, hierba, que produzcan las aguas, aves, peces, que la tierra produzca seres vivientes, que cuando estaba creando y dice que vio que lo que había hecho era bueno, si vas a la traducción dice que se agradó en ello. Dice que se sintió complacido. ¿Qué significa todo eso? Se alegró. No te alegras, no te admiras, no te causa cierto wow cuando ves a los animales, cuando ves a las aves, cuando ves a un colibrí, cuando ves en la vía silvestre, a veces te has detenido y te has puesto a observar cómo las hormigas están cargando y hacen fila y están llevando. ¿No te ha admirado nunca eso? Pues Dios lo creó, puso su sello allí, dejó parte de su esencia en todo esto. ¿Crees de que a Él le va a agradar que esto que Él creó, que hizo con amor, que lo deleitó, que lo complació, verlo después sufrir, verlo morir? O sea, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo? ¿Qué imagen nos hemos dibujado de Dios?
Pero entonces, ¿por qué pedía? Porque esas ofrendas se entregaban como pago por el pecado. Pero en una parte él le pregunta, ¿se complace Jehová en los sacrificios o en que se obedezca su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios busca, lo que Él quiere, es que se obedezca. ¿Y por qué? Porque sus pensamientos son de bien, no de mal. ¿Y por qué quiere que lo obedezcas? Porque quiere que te vaya bien. Porque lo que tú estás viendo te puede parecer genial, pero Dios tiene algo mejor. Yo quiero una mansión de 5 pisos, porque yo sé que es lo que Dios... Bueno, el día que tengas esa mansión te vas a dar cuenta de un pequeño detalle. Hay que limpiarla. Entonces, una cosa es limpiar un departamento de 60 metros, que en un par de horas lo dejaste bien limpio. Otra cosa es limpiar una casa de 5 pisos. No lo vas a terminar en un día. No lo vas a hacer en un día. Te va a cansar. Otra cosa maravillosa es cuando llega la factura de la luz, te vas a dar cuenta de la diferencia. De lo que te llegaba con tu departamento, donde tú cuarto que ibas, cuarto que encendías y apagabas y te ibas al otro. Y otra cosa es, porque sí o sí tienes que dejar algunas luces prendidas y cuando te venga un monto más alto, te vas a empezar a extrañar tu casita chiquita. Otra cosa es que esa mansión pues está en un barrio más bonito porque en ese lugar todo horrible. Bueno, en ese barrio más bonito te va a llegar unos arbitrios bien bonitos también, ¿no? Porque esas calles así tan bonitas, esas plantitas que hay por ahí, te las cobran. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta que esa bendición que tanto querías se empieza a volver, te trae una serie de problemas que antes no tenías. Antes estabas muy tranquilo respecto a cosas de las cuales ahora tienes que estar pensando y tienes que estar calculando. Entonces, la gente es así, la gente a veces le pide cosas a Dios y después está, ay Señor, pero esto, oye, espera, ¿no le pediste tú eso? Es que yo pensé... Pues la próxima vez, de verdad, piensa. Piensa bien. Fíjate bien. En todos estos años en Cristo Jesús, no han sido 1, 2, 3, han sido muchísimos los casos que he visto de gente así, pidiéndole a Dios, haz algo, y cuando finalmente han tenido lo que le pidieron, oh sorpresa, ahora tienen problemas nuevos, problemas que antes no tenían. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un día menos para la segunda venida del Señor. Ahora, nosotros, hablo aquí en la congregación, saben que no les decimos, el Señor puede venir mañana. No me van a escuchar decir eso porque claramente hay cosas que tienen que pasar primero. ¿Ok? Pero lo que sí es que cada vez van ocurriendo un montón de cosas, se van moviendo un montón de piezas en el tablero, se van sumando nuevas cosas en el escenario que podrían darse circunstancias que aceleren. Miren, hay muchas libertades que durante el tiempo de la pandemia la gente alegremente le entregó a los gobiernos. O sea, hay el derecho al libre tránsito, por ejemplo, la libre reunión, libertades fundamentales, consagradas en la Carta de Derechos Humanos. Bueno, la gente las entregó por el tema de la pandemia. Normalmente ese tipo de leyes solo podrían aprobarse en un estado de guerra, ¿ya?
Yo decía, bueno, para que venga, para que los gobiernos logren acelerar y caminar y enrumbar hacia un orden mundial para la venida del anticristo, tiene que haber una guerra primero. Pero no, con la pandemia ya vi que no necesitan hacer una guerra. Basta con que hagan otro movimiento así, como para poder meter de contrabando un montón de leyes. Ya la semana pasada hablamos de esa ley que les hicieron firmar a las iglesias para poder abrir. Pueden meterle contrabando un montón de leyes. Que antes pensaba todavía tendría que haber una guerra, la verdad que ya no es tan necesario. Basta con que hagan un movimiento igual y en medio año pueden meter un montón de leyes y dejar todo listo. Entonces, no vamos a decir que el Señor puede venir en cualquier momento, porque no, tienen que pasar cosas antes. Ya hemos estudiado un poco acerca de este tema de Apocalipsis hace unos años, más adelante lo vamos a volver a ver. Pero no es hay cosas que antes se pensaban que podrían tratar mucho, pero en el escenario actual podrían ocurrir mucho más rápido de lo que se calculaba. Entonces, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos damos cuenta que la noche está avanzada? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo he escuchado este dicho en muchas iglesias, ¿no? Los cristianos no nos emborrachamos, no fumamos, pero ¿cómo tragamos? Nótese, porque a varios les escucho hablar: arrepiéntanse, hermanos, apártense de la fornicación, apártense de la borrachera. También dice que dejen la glotonería, hermano. También dice que dejen la gula. Gracias, Señor. También dice que dejen de lado esas cosas. Y lo pone antes todavía. No en glotonerías y borrachera. Entonces, hermanos, antes de agarrar su piedra y querer apedrear al hermano, antes de querer quitar la paja en el ojo ajeno, fíjense un ratito en la viga que tienen en el propio, ¿no? Antes de querer sacarle la espinita al ojo del hermano, quítate el fémur que tienes en tu ojo, ¿no? Por andar tragando, ¿no? Recibid al débil en la fe, pero no para contender, sino ya. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo que me visto del Señor Jesús, hermano? ¿Me compro una túnica así blanca como la que usaban? No. Cuando leas Jesucristo, ¿se acuerdan cuando hace un tiempo les dije cada vez que encuentren la palabra justo, cámbienlo por creyente, ¿no? Y cada vez que encuentren la palabra justicia, cámbienla por fe? Ah, pero ¿por qué, hermano? Porque Dios hace eso. Entonces, si Dios lo hace, tú también hazlo. Cambia. Cuando encuentres justo, creyente. Cuando encuentres justicia, fe. Cuando encuentres Jesucristo, entiende una cosa: Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el que lleva la unción. Entonces, ¿de qué está hablando en sí? De la persona de la unción. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Cúbrete con la unción. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, ora en lenguas.
Hay muchos creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero no tienen la costumbre de orar en lenguas. Hazlo. Esa parte en Corintios que habla del hablar en lenguas está refiriéndose a en la congregación, cuando están reunidos. Porque los Corintios, la epístola de los Corintios, que vamos a leerla después de que terminemos la de los Romanos, da instrucciones sobre cómo llevar la vida cristiana, pero en la congregación. Y entonces allí es que habla de que si alguien habla en lenguas pero no la interpreta, que calle en la congregación, pero no está refiriéndose a que dejes de orar en lenguas. Ora para ti. Me pasa que en la congregación muchos dicen, no, y está bien, oraban en voz alta, pero nadie interpretaba. Entonces, ¿de qué le servía al resto lo que éste oraba? Ahí es que Pablo dice, calle en la congregación, ore para sí, mejor es que alguno profetice que el que ora en lenguas, a no ser que el que ora en lenguas la interprete, porque si la interpreta entonces ya es otra cosa, ya les deja a los demás, y va a levantar la voz es para edificar a los demás. Si no tiene nada con qué edificarlos, que ore para sí mismo, que baje el volumen y ore consigo, ¿no? Ore para Dios. Si va a levantar la voz es para dar alguna palabra, para bendecir de alguna forma a los demás. A eso se refiere. Pero después Pablo sigue hablando y dice que él oraba en lenguas más que todos. Y dice, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Orar en lenguas, en el momento tú no le ves sentido porque tu mente no está entendiendo nada, porque no es tu mente, es tu espíritu el que está hablando. Es que no entiendo, es que no siento. ¿Quién te dijo que tienes que sentir? No tienes ni que sentir ni entender, solo hazlo. En ese momento no te das cuenta. Cuando tienes que abrir tu boca y hablar y compartir, ahí te vas a dar cuenta de lo que ha estado pasando cuando orabas en lengua. Cuando estás ahí en el gimnasio levantando pesas, en ese rato no te das cuenta. Después cuando estés acá y te das cuenta que no te cansas, que corres y no te agitas y no te agotas y no te falta el aire, te das cuenta de lo que te está haciendo el ejercicio. Te está dando más resistencia, te está haciendo más fuerte. En el momento no lo sientes, lo sientes después. Vestidos del Señor Jesucristo, cúbranse con la unción y no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas dice algo parecido. Digo pues, andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Tendrá algo que ver vestirse del Señor Jesucristo y andar en el Espíritu? Sí, es lo mismo, te está hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. Pero te está escribiendo de qué se trata este tema. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar bajo la unción. Anda en comunión con el Espíritu Santo. Dios nunca pretendió que nosotros viviéramos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Siempre fue el plan, siempre fue el diseño que el Espíritu Santo lo haría en nosotros. Aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en completarla. No está hablando de ti, está hablando de Él, de lo que Él va a hacer. Esa es la razón por la que muchos creyentes caen y fracasan y tropiezan y dan vueltas en círculo y tropiezan de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderán, porque es bien sabido que el que amó no necesita. De cualquier manera tiene que llorar. No, el salmista Julio Iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están intentando ellos. Hermano, no lo intentes. Solo deja que el Espíritu Santo lo haga. Ríndete, ¿entiendes? Ríndete, relájate. Pero es que no puedo. Excelente, bienvenido al club. Deja que Él lo haga. Ríndete, si te das cuenta que no puedes algo, Señor, no puedo. Aquí está, no puedo. Hazlo tú, por favor. Me entrego en el nombre de Jesús. Yo no puedo. ¡Ah, qué fresco es usted, hermano! ¿Cómo puede hacer eso? Pero eso es lo que Dios quiere. Imagínate que estás con tu hijo
tiene que hacer una tarea. Y al rato tú notas que no entiende, no va a poder. Y lo quieres ayudar. Pero empieza a decirte, no, es que yo lo quiero intentar, espérame un ratito. Tú dices, bueno, está bien, ¿no? Que lo intente. Pero no puede. Y al rato te ves, no, es que déjame, yo lo quiero intentar. Pero déjame que te explique, Sí. que te enseñe. No, pero es que yo lo puedo intentar. Pero es que si no puedes, deja que lo haga, aprende. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ríndete a Él, deja que Él haga su obra en ti. Por hoy lo dejamos ahí, continuamos la próxima semana. Bendiciones.